Bueno, seguimos con la clase. Les comentaba, hay varias combinaciones que podemos usar. En este caso, pues les muestro dos broncodilatadores de acción corta, que son salbutamol y pratropio, que ya vimos. También hay combinaciones de broncodilatadores de acción larga. Esto es importante porque nuestro tratamiento llega a un punto en el que necesita la combinación de ambas, ¿no? Tanto un beta-2 agonista como un antimuscarínico. Entonces, pues esto le da la comodidad al paciente de poder usar los dos medicamentos en un solo dispositivo. Entonces hay combinaciones tanto de acción larga, acción corta, tenemos combinaciones también de beta-2 agonista con esteroides, como vemos el formoterol con clometasona, que es el Innovair, o el Symbicort, que probablemente lo hayan escuchado, que es formoterol con budesonida. Otras combinaciones más que les digo no tienen cabida para su examen. Y pues llegamos a la parte importante, ¿no? ¿Qué inhalador vamos a usar a nuestro paciente con EPOC? Para eso ya clasificamos previamente a nuestro paciente en un grupo A, un grupo B, un grupo C, un grupo D. Entonces esto es importante. Cuando les pongan un paciente, por ejemplo, muy sintomático y con muchas exacerbaciones, automáticamente piensen que su paciente va a estar en grupo D. En cambio, si les ponen un paciente con muy poquitos síntomas y que no ha exacerbado, seguramente se va a tratar de un grupo A. Entonces, ya una vez categorizado a nuestro paciente, vamos a elegir el tratamiento. La verdad es que nos da muchas opciones. Como ven aquí en el grupo A, por ejemplo, lo que podemos hacer es usar un solo broncodilatador. ¿Sale? No especifica exactamente qué broncodilatador, pues podemos usar un beta-2 agonista simplemente y tratar al paciente de manera sintomática. Esto es escalable, ¿sale? Entonces vamos a evaluar el efecto del tratamiento. Si vemos que nuestro tratamiento pues no está siendo efectivo, nuestro paciente sigue sintomático, está exacerbando, pues podemos aumentar esta terapia. Nos pasaríamos al grupo B. Un paciente de grupo B, que como ya vimos es un paciente que se caracteriza por tener muchos síntomas y pocas exacerbaciones, se habla de monoterapia. Aquí la diferencia es que en el grupo A podemos usar un broncodilatador de corta acción. Como ya les dije, salbutamol puede ser una opción. En cambio, en el grupo B nos habla de que ya tenemos que usar monoterapia con uno de larga acción, ¿no? Que lo van a ver ahí mucho escrito en la bibliografía, lo catalogan como LABA o LAMA. Entonces, acuérdense que es long action, para que se acuerden cuando esté leyendo bibliografía de esto. Entonces, podemos usar o uno de ellos, LABA o LAMA, o podemos usar ambos en caso de que los síntomas sean persistentes. En el grupo C, que son pacientes muy sintomáticos y con muchas exacerbaciones, la indicación aquí es pues, usar un antimuscarínico. ¿Por qué? Porque en estudios pues, se ha demostrado que el antimuscarínico es muy bueno para controlar estas exacerbaciones. Si a pesar de estar usando un antimuscarínico tenemos exacerbaciones adicionales, o sea, nuestro paciente no está bien controlado, podemos usar la terapia llamada dual, que es el uso de los dos de larga duración. Aquí ya nos da la opción de uno u otro, ¿no? O sea, eso es muy importante y es un punto clave. En el grupo C es antimuscarínico sí o sí, o la combinación del antimuscarínico con un beta-2 agonista de larga acción. En el grupo D pues es el paciente más grave, ¿no? Es el paciente con más síntomas y con más exacerbaciones. Entonces, usualmente estos pacientes podemos iniciar con un antimuscarínico, porque ya les comenté, es el que se ha demostrado que disminuye estas exacerbaciones. Y mismo caso, ¿no? Si nosotros no tenemos controlado a nuestro paciente del grupo D con el antimuscarínico, podemos añadir la terapia dual. Si se dan cuenta aquí, también un punto clave importante, aquí ya no nos hace referencia a broncodilatadores de corta duración. Aquí ya nos habla solamente de broncodilatadores de larga duración. Su broncodilatador de acción corta solamente lo van a usar en grupo A. ¿Cuándo lo van a usar en grupo B, C o D? Pues como tratamiento de rescate, ¿no? Un paciente con EPOC
que está usando su tratamiento, un día se exacerbó, tiene síntomas, pues puede usarlo de rescate, pero no es un tratamiento que vamos a dejar de base, ¿no? Y si tenemos un paciente ya con esta terapia dual y aún así teniendo síntomas persistentes y seguimos teniendo exacerbaciones, pues podemos hacer uso de la triple terapia. La triple terapia, pues lo único que agrega a la terapia dual de dos broncodilatadores de acción de larga duración es un corticosteroide inhalado. Y tenemos otros medicamentos como es el roflumilast. Ahorita vamos a ver qué es este medicamento, y hace consideración especial en un paciente si tiene su BEP1 menor a 50%. Y considerar macrólidos en exfumadores. Se ha demostrado que macrólidos como acitromicina y cloritromicina pues disminuyen la inflamación a nivel pulmonar. Por eso nos ayudan bastante y por eso se ha propuesto su uso en pacientes que están categorizados como grupo D. Volúmenes pulmonares, pues ahorita no, creo que no entra al tema. Simplemente que sepan que lo que va a estar aumentado en sus pacientes con EPOC es el volumen residual, por lo que ya comentábamos, ¿no? Que hay una ruptura de estas paredes alveolares, entonces pues ese aire que se va a ir acumulando ahí nos va a aumentar el volumen residual, y lo normal pues son 1200 mililitros. Esto, de hecho, se los puse porque puede ser una pregunta de NARM, ¿no? ¿Qué volumen pueden encontrar aumentado en pacientes con EPOC? Pues su volumen residual. Diagnósticos diferenciales para la hora de su examen, pues asma, como ya les comentaba, es de los principales. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico diferencial? Pues ya les decía, ¿no? Pacientes más jóvenes, pacientes que tienen síntomas que varían durante el día, ¿no? Pacientes que a veces son más sintomáticos en la mañana, a veces son más sintomáticos en la noche, que empeoran en la noche o empeoran muy temprano en la mañana, que tienen antecedentes de alergias, rinitis, eczema, o que tienen historia familiar de asma. Entonces, esto creo que es un punto clave para que ustedes puedan diagnosticar si se trata de EPOC o si se trata de asma. O se dan cuenta en EPOC, pues les digo, siempre les van a mencionar alguna historia algún antecedente de exposición a tabaco o a otros tipos de gases nocivos, perdón. Insuficiencia cardíaca crónica también es otra de los diagnósticos diferenciales, bronquiectasias, tuberculosis. Estas yo creo que no, pues es muy difícil, no se pueden confundir, ¿sale? No se pueden confundir en el ENARM con estas enfermedades. Siempre van a hacer su diagnóstico en el ENARM al menos entre EPOC y asma. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar? Ya vimos que en el grupo D, ¿no? El uso de esteroides inhalados. ¿Cuándo tenemos un alto grado de evidencia para usar esteroides inhalados en nuestros pacientes? Esto lo pone la GOLD, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta, ahorita vamos a ver los efectos secundarios de los esteroides inhalados, que hay pacientes propensos a neumonía, ¿sale? Entonces, ¿en qué pacientes nosotros estamos seguros de dejar un corticosteroide inhalado? En pacientes que tienen historia de hospitalizaciones por exacerbaciones por EPOC. Esto es repetitivo, ¿no? Ya hablamos que es un paciente en el grupo D. Otro factor que nos puede orientar a que nuestro paciente va a responder bien a los esteroides inhalados es que tenga eosinófilos periféricos o en sangre mayor a 300. Y también pacientes que tengan historia de asma sobrepuesto también, ¿no? Hay pacientes que pueden compartir ambas patologías. Como ya vamos a ver adelante en otro tema que es asma, pues el corticosteroide inhalado es el tratamiento, es la piedra angular del tratamiento de asma. ¿Cuándo vamos a estar en contra del uso de los esteroides inhalados? Pues cuando nuestro paciente tenga eventos repetidos de neumonía, cuando tengan eosinófilos en sangre menor a 100 o que tengan historia de alguna infección por micobacterias, algún hongo, ¿sale? Y bueno, aquí les puse básicamente lo que dice su guía de práctica clínica. Nos vamos a ir muy rápido, les digo, esto ya es bastante repetitivo. La verdad es que la mayoría lo menciona Gold, que es la clase que les de ahorita.
Entonces aquí vimos 35 años, tos crónica, factores de riesgo, los síntomas característicos, disnea, tos crónica que puede ser productiva o no productiva, sibilancias también, por eso el diagnóstico diferencial que les comentaba es asma, y menciona su guía que la disnea es el síntoma primario más importante de POC, ¿sale? Para evaluar el grado de disnea se recomienda la escala Medical Council Research, que es la que vimos como MMRC, ¿sale? Entonces esto tienen que saber por qué, porque ahí vamos a catalogar a nuestro paciente como ABCD. Entonces, mismo caso, cuando la relación BEF1 y capacidad visual forzada es menor a 0.7. Este es una característica que tienen que aprender. Ese número, apréndaselo y hagan la relación con EPOC. Menor a 0.7 igual a obstrucción. ¿Sale? Entonces, diagnóstico definitivo, espirometría, ya dijimos. Y ya vimos cuáles son las clasificaciones. Aquí se los pone en su guía de práctica clínica, lo que viene como GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4, aquí también se los pone su guía de práctica clínica, que no está actualizada, si se dan cuenta, los estudios de los que toma partida son del 2006, pero pues es bastante parecido. Entonces de aquí nomás vamos a tomar puntos claves. De aquí creo que no hay nada importante que mencionar. Ya habla de insuficiencia respiratoria aguda, que esto ya es un tema aparte. En la mayoría de los casos, como les mencioné, la radiografía de tórax no proporciona datos para establecer el diagnóstico de POC, ¿sale? Ustedes no pueden establecer diagnóstico de POC con una radiografía, sin embargo, los puede llevar a sospechar de que el paciente pueda estar cursando con esto. La tomografía de tórax, pues, si se dan cuenta, no la mencionamos para nada en el abordaje de la enfermedad, porque pues no está indicado, salvo en ciertas consideraciones que no son de relevancia para su examen. El tratamiento con broncodilatadores inhalados en enfermos con EPOC, como ya vimos que era uno de los objetivos, pues reduce los síntomas y mejora la tolerancia al ejercicio. La terapia inhalatoria, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de puros tratamientos inhalados, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque pues es la vía de elección por el tiempo de acción más rápido, menor dosis y menos efectos colaterales. ¿Qué más aquí de relevancia? El tratamiento de elección inicial en todas las etapas de POC son los broncodilatadores de acción corta. ¿Sale? Pues aquí difiere un poquito en la guía, ¿no? Porque como ya les comentaba, pacientes que están en grupo C o D, lo mejor es iniciarles el uso de LAMA. Sin embargo, ustedes para su examen, si les ponen un paciente que lo acaban de diagnosticar con EPOC, simplemente ustedes, lo primero que elijan debe ser un broncodilatador, ¿sale? No se vayan a ir, no vayan a cometer el error de elegir un esteroide inhalado como primera opción, ¿sale? En EPOC no. En asma sí es el tratamiento angular, en EPOC no. Solamente en ciertos casos, ya les dije cuáles son los casos en los que vamos a usar un corticosteroide inhalado. En pacientes que permanecen sintomáticos, con el uso de beta agonista de acción corta, se debe intensificar el tratamiento agregando un anticolinérgico de acción corta o un broncodilatador de acción prolongada. Es lo que ahí hablábamos de escalar tratamiento, ¿no? Si lo tenemos con un broncodilatador de acción corta, pero nuestro paciente sigue sintomático, pues ya habrá necesidad de añadir otro broncodilatador, la terapia dual de la que hablábamos. Los broncodilatadores beta-agonistas de larga duración tienen efecto hasta por 12 horas o más. Ya lo vimos también cuáles son los que tienen de efecto largo. El más común y que les pueden preguntar, a mi opinión, es salmeterol, ¿no? Es como el de base. ¿Qué más? De aquí relevante, pues ya les menciona la acción de los anticolinérgicos, que ya vimos cómo funciona. El anticolinérgico pues más sonado y que les pueden preguntar en ENARM, va a ser tiotropio, ¿sale? Ese es el que se aprendan. Apréndanse que hiperatropio es de acción corta y que tiotropio es de acción prolongada. Entonces, lo que comentamos las metilxantinas, ¿no? Ejercen su actividad broncodilatadora a dosis muy elevadas, dosis tan elevadas que ya tienen alto riesgo de toxicidad, por eso no se considera un tratamiento de primera línea. Entonces, esto no dudo que se los pregunten en el ENARM. Otras cosas de importancia,
Los glucocorticoides inhalados están indicados en pacientes en los que se documente buena respuesta cuando sea EPOC grave y con más de 2 recaídas al año, ¿sale? Esto es repetitivo. Acuérdense que 2 recaídas al año ya el paciente estaría categorizado como un grupo C o como un grupo D, y que el grupo D van a ser nuestros pacientes más sintomáticos. No está recomendado el uso de glucocorticoides orales. No vayan a caer en la trampa de poner algún glucocorticoide sistémico. El único momento donde ustedes pueden seleccionar un glucocorticoide sistémico es en pacientes con una exacerbación de EPOC. Ahorita vamos a ver cómo se define una exacerbación de EPOC. Lo vamos a tocar de manera muy somera. La verdad es que no es tan importante. Me interesa más que sepan qué tratamiento van a dar y que lo puedan diagnosticar. Como ya les dije, también su guía recomienda la vacunación como contra influenza, como coco. Les da algunos datos importantes con que ustedes sepan que se tiene que indicar en estos pacientes. No se recomienda el uso profiláctico de antibióticos en EPOC. Los antitusígenos pues no deben ser empleados en el enfermo con EPOC. La guía no los recomienda, como tampoco los mucolíticos. Lo mismo, no recomienda mucolíticos. Olvídense de mucolíticos en EPOC. No lo vayan a poner para nada en su examen. Y ¿cuándo vamos a...? Esto sí es importante y lo menciona su GPC, ¿no? También lo menciona la GOL. Yo no lo mencioné en la clase, pero tienen que saber que el empleo de oxígeno se usa con pacientes que saturan menos de 88% o que por gasometría tienen una PO2 menor a 55. Para que nuestro oxígeno tenga realmente una mejoría en la sobrevida, una reducción en la mortalidad y en los efectos adversos a largo plazo, pues mínimo se tiene que usar 15 horas al día. ¿Sale? No vale la pena dejarlo en paciente 8 horas, 12 horas, no. Donde se ha visto que mejora la mortalidad y que mejora la sobrevida de estos pacientes, pues son mínimo 15 horas al día. ¿Cuándo más? Hay dos opciones, ¿no? Como ya les dije, ¿cuándo vamos a indicar oxígeno? Saturación menor a 88 o PO2 menor a 55. O la otra opción es que nuestro paciente presente poliglobulia, que está definido en su guía por un hematócrito más del 55%, que tenga cor pulmonar o o datos de hipertensión pulmonar, ¿sale? Entonces, apréndenselo así, pacientes que desaturan, aunque sea mayor a 88%, o sea, de 92 a 88, pero que tengan estos datos ya de cronicidad, está indicado el oxígeno suplementario. Y la monitorización pues se debe realizar en casa con oximetría y la saturación, su meta es mantener al paciente entre 88 y 92% de saturación. De ventilación mecánica no invasiva realmente no vamos a hablar mucho. Lo único que tienen que saber es que la ventilación mecánica no invasiva está indicada en pacientes que a pesar del tratamiento llevado bien a cabo y demás, presenten hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? Pues una concentración de CO2, en este caso lo menciona como mayor al 50%, al 50 milímetros de mercurio. También esto ya lo checamos. Exacerbaciones, ¿sale? De exacerbaciones que tienen que saber para el ENARM, lo único que tienen que saber es que las causas más comunes que menciona su guía son infección y contaminación ambiental. Y en una tercera parte de estas, pues no identificamos ni siquiera la causa. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Los beta-2 agonistas inhalados, y aquí sí, como ya les mencioné, aquí sí entran los glucocorticoides sistémicos, ¿sale? ¿Cuál es la dosis que vamos a dar de glucocorticoides sistémicos en pacientes exacerbados por EPOC? Se recomienda una dosis de aquí, como viene abajo en recomendación, de 30 a 40 miligramos diarios por 7 a 10 días. ¿Cuándo van a saber que su paciente tiene una exacerbación? Cuando su paciente presenta un deterioro agudo o un aumento agudo de los síntomas, ¿sale? ¿Cuáles son los datos para considerar pacientes? Como ya vimos, tienen tos productiva. Si tienen un paciente con EPOC estable, llevando bien su tratamiento y el paciente presenta aumento en la expectoración o cambio de coloración en la misma, seguramente se trata de una exacerbación. Aquí es cuando entra su tratamiento con corticosteroides sistémicos.
Y pues creo que abordamos pues ya la mayoría de lo que viene de importancia en su día de práctica clínica. No sé si tengan alguna duda, comentario, me lo pueden escribir tanto por el chat o me lo pueden hacer aquí por micrófono, ¿sale? Ya les estaré mandando, les debo todavía los ejercicios de gasometría y de paso les voy a enviar unos ejercicios también, o unos casos clínicos más bien, que en teoría ustedes ya hicieron. Yo les voy a mandar otros con el formato del ENAM para que ustedes pues sepan hacer el diagnóstico y vean más o menos cómo les van a preguntar acerca de esta patología. Preguntan aquí, más de 2 exacerbaciones al año ya se puede considerar grave. Entonces, no como tal grave, acuérdate que lo que tú vas a categorizar como grave o muy grave, lo tenemos aquí. Y esto se refiere a tu FEP1, ¿sale? No lo categorizamos como grave, pero lo vamos a categorizar como C o D, como vemos en este esquema de aquí. Entonces, aquí volvemos a tu pregunta, ¿no? Preguntas, ¿2 exacerbaciones al año ya se puede considerar grave? No como tal grave, pero sí se considera en panel C o en panel D, ¿sale? Eh, ¿Esto en qué interesa? Pues en que pacientes exacerbados pues tienen un peor pronóstico. No sé si hay más preguntas o dudas respecto a los paneles, tratamientos. La verdad es que es un tema muy sencillo. No les debería dar para nada problema a la hora de contestarle nada. Les digo, son preguntas muy características. Bueno, entonces ya si no hay más duda, quedamos pendientes con los ejercicios que les comento. Y ya estaremos viendo de más temas. El siguiente tema que vamos a revisar, creo, es asma. Yo creo que valdría la pena, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial y que vean las principales diferencias con EPOC y con asma. Bueno, entonces sería todo por mi parte. Gracias por estar en la clase y nos vemos la siguiente con el tema de asma.